Si compraste una máquina de bobinas y no funciona correctamente o de plano no funciona, no pasa nada. En la mayoría de los casos, este tipo de máquinas vienen desajustadas y descalibradas. Por eso es que no encienden, o si encienden, no trabajan correctamente. En este video vamos a ver cómo calibrar correctamente una máquina de bobinas para línea como esta. Hola, soy su amiga Disforia. Hoy en este video, como ya les mencionaba, vamos a ver cuál es la manera correcta de activar y calibrar una máquina de bobinas especial para línea. Vamos a dejar algo bien claro: cualquier máquina de bobinas puede dar buenos resultados tanto en línea como en sombra y en color. Así tengamos una sola máquina, la podemos calibrar para que nos dé los mejores resultados. Nunca van a ser los mismos que una máquina especializada. Vamos a desmentir ese mito, porque hay muchas personas que dicen que con una máquina que es para línea no se puede hacer sombra y viceversa. Sí se puede. Entonces, como ya les comentaba, cuando nosotros adquirimos una máquina nueva, por lo regular no vienen calibradas y muchas veces por el transporte vienen hasta desajustadas, o sea, desalineadas y demás. Cuando nosotros queramos trabajar con ella, no vamos a poderla usar. Si no la ajustamos, la alineamos y la calibramos correctamente. En este caso, esta es una máquina de Dragon Hawk. Es una máquina de marca, pero eso no quiere decir que la máquina no pueda descalibrarse. De hecho, estas máquinas de bobinas siempre se van a descalibrar después de mucho tiempo de uso, ya que todos sus componentes son ajustables y al tener un mecanismo electromagnético va a tener mucha vibración y mucho magnetismo, por lo cual se nos puede desajustar con el paso del tiempo. Por eso debemos de saber cómo hacer el ajuste y la calibración correcta en cualquiera de nuestras máquinas de bobinas. Vamos a empezar viendo que esta máquina tiene el martillo de lado, no lo tiene alineado. Podemos ver que las bobinas no quedan alineadas debajo del martillo y del fleje. El martillo está apuntando hacia este lado, algo que no nos va a permitir trabajar cuando queramos colocar nuestra aguja, ya que como pueden ver, el martillo queda completamente hacia mi lado derecho cuando yo pongo la máquina de cabeza. Para poder alinear nuestra máquina, siempre la vamos a poner en esta posición y tenemos que asegurarnos que el martillo quede centrado en el orificio que podemos ver aquí, que es donde va a entrar el grip. En este caso no es así, el martillo está completamente chueco. También podemos ver en esta máquina que nuestro tornillo de contacto está apuntando hacia atrás y está completamente salido. De esa manera no va a poder hacer contacto con nuestro fleje, el cual empuja nuestro martillo para que éste se mueva y suba y baje la varilla a la hora de tatuar. Entonces necesitamos hacerle varios ajustes a esta máquina, porque de la manera en que yo la tengo ahorita no funciona, no enciende. Hay veces que tenemos nuestra máquina calibrada porque ya la habíamos calibrado o nos la vendieron calibrada y funcionaba o funciona, pero no está funcionando de la manera correcta. En este caso, la máquina está completamente desajustada y no va a encender. Vamos a comenzar ajustando nuestro martillo. Siempre debemos de asegurarnos que tanto el martillo como los flejes pasen por arriba de las bobinas de una manera recta. Aquí podemos ver que esta bobina está casi cubierta y la otra no. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es tomar una llave Allen para poder mover nuestro fleje con nuestro martillo. Por acá tengo esta llave Allen, que es la que nos va a servir para eso. Voy a aflojar aquí mi tornillo y me voy a asegurar de que mi martillo quede alineado. ¿Cómo voy a hacer eso? Como ya les mencionaba, yo voy a sostener mi máquina de esta manera y me tengo que asegurar que el martillo quede en medio del orificio. Cuando está en esa posición, lo voy a mantener presionado. Voy a asegurarme que no se mueva, lo presiono y después voy a apretar el tornillo nuevamente. De esa manera, el martillo ya quedó alineado. Ahora lo que tengo que hacer es ajustar el tornillo de contacto. Voy a dejar mi llave Allen por acá y después vamos a ver cómo hay que ajustar el tornillo de contacto. Podemos ver que nuestro
fleje llega hasta aquí. Esta puntita es la que tiene que hacer contacto con la punta de nuestro tornillo. Para eso tenemos que aflojar este tornillo Allen que nos va a permitir mover nuestro tornillo de contacto hacia atrás o hacia adelante. Para eso acá tengo otra llave que es especial. Aflojamos este tornillito y ya nos va a permitir mover nuestro tornillo de contacto. Debemos asegurarnos que el tornillo apunte exactamente a la punta de nuestro fleje. Cuando nuestra máquina es para línea, el fleje va a ser así como el que yo tengo. Si nuestro fleje es más largo, como en una máquina híbrida o en una máquina para sombra y color, podemos dejar el tornillo en la misma posición. No importa que el fleje se pase, lo que queremos es hacer líneas, y para líneas la posición de nuestro tornillo siempre tiene que ser entre 80 y 90 grados, así que esta es la posición correcta. Cuando ya lo tenemos alineado, vamos a volverlo a apretar sin que se nos mueva. Como pueden notar, se movió tantito. Lo voy a regresar a manera de que quede en la posición, lo sostengo y aprieto con la llave. Después tenemos que asegurarnos de que el tornillo se acerque al fleje. No tiene que quedar tan pegado, pero sí un poco. Para eso vamos a aflojar este otro tornillo que se puede aflojar con los dedos, y vamos a empezar a bajar el tornillo. Para que este ajuste quede bien, necesitamos apretar el martillo hasta que pegue con las bobinas. Después seguimos apretando y vamos a dejar un espacio aproximadamente de 1 milímetro o 1,5 milímetros con el martillo apretado, porque si yo lo suelto ya pega, pero con el martillo apretado tiene que quedar ese espacio 1 milímetro o 1,5 milímetros aproximadamente. Después volvemos a apretar este prisionero, que es el que va a permitir que el tornillo entre o salga si está flojo, pero como ya lo apreté, ya el tornillo no puede entrar ni salir. Ahora sí, suelto mi martillo y puedo ver que está haciendo contacto el fleje con mi tornillo. De esa manera yo me estoy asegurando de que la máquina va a funcionar correctamente, y únicamente tengo que volver a revisarla para asegurarme que no se haya movido nada de lo que ya había ajustado. Este tipo de máquinas que son especializadas para línea tienen ciertas características que las diferencian de una máquina que es para sombra y para color. Para empezar, las bobinas. Las bobinas que tiene una máquina que es para línea son bobinas de 10 vueltas, lo que quiere decir que tienen 10 capas de alambre de cobre en su constitución, a diferencia de las máquinas de bobinas que son para sombra y color, que tienen 12 vueltas o 12 capas de alambre de cobre. Esa es la primera diferencia que vamos a encontrar entre una máquina de línea y una máquina de sombra y color. La siguiente diferencia va a ser el largo de nuestro martillo. En una máquina de línea el martillo es corto, el fleje también va a ser más corto en una máquina para línea, lo que nos va a obligar a tener que poner nuestro tornillo en una posición como la que ya les mencionaba. La otra diferencia que también vamos a encontrar es la distancia que hay entre el martillo y el chasis. En una máquina que es para línea la distancia es corta, y en una máquina que es para sombra la distancia es más larga. Básicamente así es como podemos reconocer una máquina de línea de una de sombra y color, y también sabiendo esos factores podemos hacer que una sola máquina nos dé los mejores resultados tanto para línea como para sombra, siempre y cuando la sepamos ajustar de la manera correcta, lo más parecido a una máquina de línea o lo más parecido a una máquina de sombra y color. También les quería comentar para qué sirve este empaque o esta goma o liga, como muchos lo conocen. Este es un empaque tipo O-ring que le da más tensión a nuestro fleje, para que cuando el tornillo de contacto empuja el fleje haya más tensión y más rigidez a la hora del golpeo. Eso nos va a dar líneas mucho más firmes y más sólidas. Para eso es esa gomita. También existe el mito entre muchos tatuadores de que esa gomita no sirve y que por el contrario daña nuestra máquina. Muchos me han dicho que rompe el fleje, que calienta las bobinas y una infinidad de mitos que no son verdad. Esta es una máquina de la marca Dragon Hawk, es una máquina de calidad, es una máquina hecha por expertos, y cuando yo la compré ya venía con los empaques O-ring. Compré un juego, una máquina para línea y una máquina para sombra y color. Yo he investigado y con los años que llevo de experiencia puedo asegurarles que ese empaque
tipo O-ring es necesario para que nuestras máquinas trabajen mejor. Y la manera correcta de colocarlo, si no lo tiene o si lo trae en otra posición, es así. El empaque tiene que entrar por un lado entre el martillo y el fleje y lo vamos a tensar hasta que se sostenga de este tornillo, y con eso la máquina va a funcionar correctamente. Lo único que tenemos que revisar siempre es que no esté reseco, que no esté cuarteado y que esté completamente en buen estado. De esa manera vamos a asegurar que nuestra máquina trabaje correctamente. Si nuestro empaque ya está maltratado, cuarteado o reseco, podemos conseguir más empaques como ese en tiendas de tatuaje o también en ferreterías y plomerías, porque estos se ocupan también para la plomería, entonces es muy fácil encontrarlos y reemplazarlos. Ahora que ya calibramos nuestra máquina, vamos a hacer la prueba de función. Vamos a asegurarnos que sí esté funcionando. Voy a tomar mi cable clip cord que ya tengo por acá y la voy a conectar. Listo, ahora la voy a sostener sin detener con los dedos el funcionamiento del fleje ni del martillo. La agarro del chasis únicamente, tanto de abajo como de arriba, y activo. Se pueden dar cuenta que el sonido que hace una máquina bien calibrada es un sonido muy uniforme, es como el motor de un carro bien calibrado, va a sonar parejito, no va a sonar disparejo. Y también cuando nosotros activamos nuestra máquina y está bien calibrada, nos vamos a dar cuenta que el martillo forma un 8 al subir y al bajar, y cuando queda bien calibrada para línea, el 8 es pequeño, cuando queda calibrada para sombra, el 8 es más grande. Vamos a volverla a activar para que vean de qué estoy hablando. Ahí se ve el patrón, al subir y al bajar se forma un patrón al que comúnmente se le conoce como 8, y cuando queda cerrado es la mejor calibración para poder hacer línea. Algo que se me pasó decirles al momento que enderecé el martillo cuando lo alineé para que quedara en su posición es que a veces el fleje queda disparejo, a veces el fleje no se mueve junto con el martillo porque el fleje viene en una pieza separada del fleje de atrás. Si en vez de estar desalineada la máquina de atrás estuviera desalineada de aquí, yo me tengo que asegurar que mi fleje quede alineado con el tornillo de contacto y a su vez alineado con mi martillo. Si los tres quedan en línea, quiere decir que quedó bien calibrada, bien ajustada y bien alineada la máquina que vamos a usar. En este caso, al ver que la máquina ya funciona, vamos a montarla para poderla utilizar. Para eso ya tengo aquí una aguja, una punta y de este lado tengo mi grip. Vamos a empezar a hacer el montaje de la aguja. Voy a tomar la punta corta y la voy a destapar. Esta punta va a entrar por este lado, la voy a meter de esta manera. Tiene que quedar aproximadamente unos 3 milímetros entre la respiración y el grip. Cuando ya esté así, voy a tomar mi llave Allen para el grip y lo voy a apretar a manera de que quede firme la punta que voy a utilizar. Después vamos a destapar la aguja para ver cuál es la manera correcta de introducirla y de colocarla. Vamos a destapar nuestra aguja y la vamos a sacar. Vamos a identificar cuál es la parte que va hacia adelante y cuál es la parte que va hacia atrás. Viendo nuestra máquina en esta posición, nuestra aguja va a quedar con esta abertura siempre hacia el lado derecho de nuestra máquina o hacia nuestro lado izquierdo cuando la estamos viendo de frente. De esa manera nos aseguramos que la posición de la aguja es la posición correcta, ya que cuando nosotros la observamos de esta manera, podemos ver que la agrupación de agujas queda hacia atrás y la varilla hacia adelante. Así es como tiene que quedar nuestra aguja a la hora de colocarla en nuestra máquina. Antes de colocarla, lo recomendable es pandearla un poco para que a la hora que entre y salga en nuestra punta y en nuestro grip, jale, retenga e inyecte de la manera correcta la tinta. No la vamos a doblar tanto, únicamente la vamos a pandear así, que se alcance a ver un poquito curvada
curveada. Después, teniéndola en la posición correcta y sabiendo que este es el frente y esta es la espalda, por la espalda vamos a meter nuestro niple, que es el que la va a sostener del martillo de la máquina. Por lo regular, yo prefiero poner la aguja antes que poner el grip, porque así no forzo la aguja. Coloco la aguja y únicamente meto el grip. Lo tomo y me voy a asegurar de que la respiración quede hacia enfrente. Esta respiración es la que va a permitir que la aguja jale, retenga e inyecte la tinta. Si a la hora de trabajar yo tapo la respiración, no va a jalar, ni a retener, ni a inyectar la tinta. Eso ya se los he dicho varias veces en otros videos, pero siempre me gusta aclararlo para que no vaya a haber dudas. Ahora vamos a aflojar la mariposa de nuestra máquina para poder meter el grip y vamos a ir metiendo la aguja en el grip poco a poco y con cuidado para que nuestra aguja no vaya a pegar con las paredes de la punta corta y no se nos vaya a achatar. Como podemos ver, aquí la aguja ya está saliendo. Únicamente lo que tenemos que hacer es calcular cuánta salida de aguja queremos dejar para trabajar. Vamos a dejarla aproximadamente al ras, porque vamos a tener en cuenta que nuestro martillo está levantado y tiene que bajar. Entonces, si yo la dejo al ras, cuando el martillo baje va a tener una salida aproximadamente de 1,5 milímetros, que es el mínimo que se ocupa para tatuar. Vamos a apretar el grip y una vez que ya quedó firme, le vamos a poner una liga alrededor a la máquina. Para esto la voy a desconectar porque no puedo colocar la liga si la máquina está conectada. Tomo la liga y la pongo sostenida en las bobinas, en el chasis y en la aguja, de esta manera. Ahora sí, ya puedo conectar mi máquina y ponerla a funcionar. Al parecer, la salida de aguja es muy poca, casi no se alcanza a ver la aguja al salir. Ahí lo que puedo hacer es aflojar mi mariposa, meter más el grip hasta que yo vea que mi aguja está saliendo lo suficiente, como en este caso. Y ahí yo puedo volver a apretar. Esta es la manera correcta de activar y calibrar una máquina de bobinas a grandes rasgos, ya que no la estamos armando desde cero. Es una máquina que ya está armada, pero simplemente estaba desajustada, por lo cual no encendía y no íbamos a poder trabajar con ella. Muchas personas me han contactado y me dicen que estas máquinas fallan mucho, que estas máquinas se descomponen. La mayoría de las veces estas máquinas no se descomponen ni fallan, únicamente se descalibran. Pero esta es su naturaleza. Este tipo de máquinas, a mi parecer, son las que van a dar siempre los mejores resultados, ya que las podemos calibrar a nuestro gusto y a nuestras necesidades, pero siempre sabiendo que si están descalibradas no van a funcionar correctamente o simplemente no van a encender. Espero que este video les haya sido útil para poder entender cómo activar y calibrar su máquina de bobinas, y recuerden que estos principios básicos aplican para cualquier máquina de bobinas. Gracias y hasta la próxima.